Bueno, primero que nada, apoyar esta iniciativa. De verdad, creo que están cumpliendo un papel vital en estos tiempos, que es de congregarnos. El despertar de este tiempo y de los tiempos que vienen es fundamentalmente grupal. El despertar no se hace, si bien nos toma, ¿cierto?, como individuos, el abrirnos a cambiar, como decía Cristian, las estructuras cognitivas o las maneras de concebir el mundo en el cual nos movemos. El despertar a maneras más amplias de ver el mundo y de situarnos ante la vida es un fenómeno que en los tiempos que se inician se da y se va a dar cada vez más en contextos como estos, en encuentros humanos en que nuestras pequeñas mentes se convierten en una gran mente, y como gran mente juntos entramos en dimensiones de comprensión que nos abren a todos juntos. Por eso estamos aquí hoy día para generar ese espacio que algunos le están llamando el espacio noosférico, a partir de un concepto de Teilhard de Chardin, ¿cierto? Generar ese espacio mental en que pueda tener un insight conjunto, y desde aquí todos irnos iluminados todos con todos. No es uno ni el otro, somos todos los que estamos aquí haciendo esto. Quizás a algunos nos toca hablar, a otros no, o a otros compartir, ¿cierto? Pero lo hacemos entre todos. Nuestras mentes se hacen una de ahora en adelante. Nuestros sentimientos, todo lo que ocurre aquí ocurre siendo todos uno. El nombre que le pusimos a esta charla es el despertar del alma, que es en realidad el foco central de lo transpersonal. Lo transpersonal alude básicamente a que los seres humanos somos más que el cuerpo, más que nuestras emociones, más que nuestros pensamientos, que hay una esencia que está más allá. A la integración de ese aspecto de conciencia que es más amplio que el pequeño yo, le llamamos transpersonal. Entonces, lo primero que voy a hacer es hablar en realidad voy a hablar todo el rato de esto, pero la primera pregunta, y quizás la pregunta de todo el rato, ¿cierto?, tiene que ver con ¿qué es el alma? Se los pregunto a ustedes, ¿qué es el alma? Esto es vital, porque si estamos hablando de que lo transpersonal tiene que ver con abrirse y despertar a esas dimensiones de nuestro ser, entonces tenemos que tener al menos una intuición, idea, mapa de ruta, ¿cierto?, de qué es eso, ¿cierto?, a lo cual nos estamos abriendo. Y hay testimonios en todas las tradiciones espirituales del mundo que nos hablan de la experiencia del alma. Seguramente cuando yo digo la palabra alma, a todos nos pasa algo. De repente no sabemos bien cómo precisarlo, pero tenemos ciertas intuiciones, ciertas sensaciones o emociones en relación a qué es el alma. En general relacionamos el alma con espacios sublimes, con estados de paz, ¿cierto? Y de repente también con estados emocionales. Yo he escuchado hablar de dolores del alma, ¿cierto? Me dolió hasta el alma. Desde la mirada que vamos a tener aquí, en realidad en el alma no hay dolor. Lo que nos duele es la carencia del alma. El alma es pura plenitud. Entonces vamos a tratar de decir algunas cosas respecto del alma, entendiendo que eso no es definible con palabras. Así que todo lo que diga de eso no es suficiente. Todo lo que diga de eso no es una descripción acabada. Todo lo que diga de eso no es completamente cierto. El alma se manifiesta a través de nuestros sentimientos, pensamientos y cuerpo.
pero no es los sentimientos, no es los pensamientos y no es el cuerpo. Eso que es de nosotros antes de nacer y después de morir. Voy a decir cosas. El alma es el ser. El alma es conciencia pura. El alma es el centro de nuestra existencia, consciente y autodeterminada. El alma es más allá de todo condicionamiento. El alma es aquello de nosotros que es sin ninguna condición. Es aquello de nosotros que existe y es consciente de ser, pero que no es hombre ni es mujer, no es joven ni es viejo. No está atado a una historia, no está atado a una situación, no está atado a una condición. Hay algo en el centro de todo ser que simplemente es. ¿De dónde surge esta existencia central? Eso que es, eso que no tiene definición, nombre, nacionalidad, religión, historia, sexo, edad, raza, eso que no tiene ninguna carátula, eso que no tiene ninguna carátula, que es conciencia pura, soy un ser. Esa conciencia central surge de la conciencia. Esta es una súper discusión porque dentro de las líneas materialistas, ¿cierto?, se dice que la conciencia surge de la actividad neuronal del cerebro. Sin embargo, la mirada transpersonal y la mirada de las tradiciones espirituales de todos los tiempos y de todas partes, ¿cierto?, afirman que esa conciencia central emerge de la gran conciencia universal. La conciencia emerge de la conciencia, como la gota de agua emerge del mar. Entonces, vamos a decir que el alma es como una melodía dentro del gran concierto universal. Lo que existe es el gran concierto universal, el gran océano cósmico. El alma es aquella melodía que cobra conciencia de ser y existir dentro del gran concierto. El alma es aquella gota de agua que cobra conciencia de sí dentro del gran océano cósmico. El alma es una conciencia particular, autodeterminada, con su propia resonancia, pero que sin embargo está al mismo tiempo conectado con la resonancia de la totalidad. El alma es en sí y es en todo. Eso es lo que somos. Lo que somos es un ser puro, que sabe que existe, que sabe de la potencia de su ser, que sabe que está entramado y conectado con todo. El alma vive, por eso digo que no hay dolores del alma, porque el alma vive en la plenitud de ser, existir y ser consciente de sí. El alma, podríamos hacer una metáfora, y decir que el alma es lo más sí misma que puede ser. La misión del alma es ser sí misma, como decía, consciente de sí y determinándose a sí misma, como los órganos del cuerpo. Cuando el cuerpo está sano, cada órgano del cuerpo tiene la misión de ser sí mismo. El hígado, ser hígado, el páncreas, los huesos, huesos. Cada sistema ser simplemente lo que es. Cuando un órgano del cuerpo quiere ser otro órgano o quiere ocupar un espacio que no le corresponde, ¿cierto?, nos enfermamos.
El estómago no quiere ser pulmones, el estómago cumple el sentido de su existencia en la medida que es exactamente lo que es fiel a su propia resonancia, a su propia misión. Sin embargo, aun cuando todos los órganos del cuerpo viven en la plenitud de ser lo que soy, en la máxima expresión, el sentido de ser de cada órgano no es sí mismo, sino que el servicio a la totalidad. El estómago es lo más sí mismo que puede ser, no para servirse a sí, sino que para servir al cuerpo, para servir al gran sistema. Eso, como analogía o como metáfora, es y tiene que ver con la conciencia del alma. El alma es plena por ser. Sin embargo, por ser no como una entidad separada, sino que como una entidad plenamente conectada en servicio a la totalidad mayor dentro de la que existe. El alma es ese aspecto de nosotros que sabe, pero con total certeza, que somos seres eternos e infinitos y que estamos entramados y conectados con toda existencia. La gran pregunta es, pero nosotros no vivimos en eso. El drama humano es que estamos ciegos y muertos a nuestra realidad esencial. Cristian mencionaba a Jesús. Jesús dice, dejad que los muertos entierren a sus muertos, ¿cierto? O que el que tenga oídos para oír, que oiga, el que tenga ojos para ver, que vea. Los seres humanos, en el nivel de conciencia en que estamos muertos a nuestra verdad esencial, a nuestra verdad más íntima. Estamos ciegos y sordos a lo que de verdad somos. Ese es nuestro drama. El drama nuestro, Patanjali lo pone así, el drama nuestro es que confundimos al ser con los vehículos del ser. Es que confundimos el ser esencial, que confundimos a este ser pleno, potente, radiante que somos en lo profundo, lo confundimos con eso es lo que somos, y creemos que somos nuestros rollos mentales, nuestros problemas, nuestras condiciones, nuestra edad, nuestras situaciones, nuestros estados. Cuando nosotros confundimos al ser con los vehículos del ser, que son el pensamiento, el sentimiento y el cuerpo, es cuando nos perdemos a nosotros mismos. Por lo tanto, el gran tema humano es despertar a lo que somos. Es tan simple como eso. En la medida en que despertamos a lo que somos, en que nos hacemos conscientes de nuestra divinidad y de nuestra eternidad, es que podemos decir que estamos buscando la plenitud en el lugar correcto. Nuestro drama es que vivimos buscando la plenitud en cosas, en situaciones, en objetivos, en planes, en proyectos. Nuestro drama es que vivimos pensando que algún día ocurrirá aquello donde encontraremos eso que siempre hemos anhelado. Es como hay un cuento de una aguja que se le pierde a una mujer. ¿Saben ese cuento? Hay una mujer que pierde una aguja y no me acuerdo bien cómo es, pero comienza a buscarlo en un lugar, hasta que llega alguien lúcido y le dice, pero ¿dónde perdiste la aguja? Lo perdí allá afuera. ¿Pero por qué no lo buscas allá afuera? Es que aquí hay más luz. Bueno, nosotros buscamos en el lugar equivocado.
¿ah? Y ese es el drama. ¿Ah? El drama es que hemos confundido lo que somos, hemos confundido nuestra esencia y hemos perdido nuestros centros. ¿Dónde está el velo? ¿Dónde es que nos perdemos y cómo es que volvemos a encontrarnos? Esa es la gran pregunta. El gran drama humano es que estamos aquí y no sabemos quiénes somos, no sabemos de dónde venimos y no sabemos a dónde vamos. Y vivimos vidas a tientas intentando, ¿cierto?, encontrar plenitud y felicidad, intentando encontrar amor, intentando encontrar todo aquello que estamos en lo profundo necesitando y no lo logramos porque no sabemos dónde está, ¿no? Entonces el tema es, ¿dónde está el velo? ¿Dónde está aquello que nos aleja de nuestra más íntima verdad? Ese velo no está afuera. Ese velo no es culpa de nuestros padres, ni de los gobernantes, ni de las religiones. El velo está dentro. El velo está en nuestra propia mente. El velo está en nuestra propia constitución mental y emocional. En nuestro interior está el velo. En nuestro interior está quien tiene que hacerse consciente de ese velo. Y en nuestro interior está quien arranca el velo. O sea, nosotros mismos somos responsables de nuestro cielo y de nuestro infierno. Nosotros hemos creado nuestro infierno. Nosotros tenemos que hacer el camino al cielo. Ahora, no es que lo hayamos creado y no es que haya culpa en crearlo. Es parte del camino humano crear ese velo que nos separa de la esencia. Ese camino humano que nos ha hecho perder el paraíso, que hace que cada niño que nace pierda el paraíso, ¿ah? Y que hace que como especie hayamos perdido el paraíso, es el trayecto humano, el trayecto de esta melodía que en la totalidad del concierto primero vive en la magnífica visión de saberse una melodía dentro de una gran concierto, pero que en su proceso va perdiendo el afinamiento con la melodía total. Y lo que va ocurriendo con el concierto total, con esta parte del concierto que se va desafinando, porque deja de escuchar. ¿Qué es lo que deja de escuchar? Deja de escuchar que pertenece a una totalidad mayor que sí misma. Es el órgano del cuerpo que olvida el cuerpo. Y como olvida el cuerpo, ¿ah?, comienza a disparar para su lado y enferma al cuerpo. Esa es la gran enfermedad que el ser humano ha generado en el planeta. De hecho, a nivel ambiental, ese es el problema. A nivel ambiental es que en algún momento dejamos de escuchar, ¿cierto?, los pulsos y los ritmos de la naturaleza y nos salimos de ahí, ¿ah?, y disparamos para nuestro lado porque dejamos de estar conectados. Nuestra emoción, nuestra sensación y nuestro cuerpo dejó de estar conectado con el pulso biológico del planeta y empezamos a pensar, como nos vimos separados, empezamos a pensar, esto tiene que ver, ¿cierto?, con un proceso de fragmentación de la conciencia y de abandono del paraíso. Empezamos a tener la mirada de que todo esto, toda la naturaleza está puesta a nuestra disposición para usufructuar, para usar, para nuestra propia conveniencia. Es como si los pulmones dijeran, bueno, todo esto existe para mí, así que yo voy a respirar mucho, 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 y me voy a agrandar, ¿ah?, y voy a ir usando cada órgano del cuerpo para mi conveniencia. Lo que ocurre entonces es lo que tenemos nosotros como situación y como estado en este momento en el mundo, ¿ah? Eso es lo que ocurrió, ¿ah? Lo que ocurrió en nuestra desconexión biológica, ¿cierto?, con la trama biológica de la vida. Eso mismo que ocurrió en nuestra desconexión con la trama biológica de la vida, ocurrió con la conciencia de la totalidad o con nuestra certeza de conexión con esa gran conciencia universal. La melodía perdió el contacto con el gran concierto, dejó de escuchar y pensó que existía solo sí misma y empezó a desafinar. Y empezó a desentonar, y empezó a acorazarse. Es la gota de agua que salió del océano y dejó y olvidó el océano.
y se vio a sí misma sola y separada, y pensó entonces que tenía que defenderse, acorazarse, competir, ganar. Por tanto, todo este velo, toda esta trama, ¿cierto?, mental, emocional que hemos generado, que no nos permite acceder a nuestra más íntima verdad, que no nos permite acceder a eso, ¿cierto?, que llamamos alma, es un proceso humano. Y no está mal, está bien. Está bien haber abandonado el paraíso, está bien la serpiente. La serpiente nos hizo un favor, nos arrojó del estado aconsciente e ingenuo y nos volvió astutos y separados. Ese era nuestro camino. Nuestro camino es perder para volver a encontrar. Por tanto, nos perdimos y nuestra pérdida es una pérdida que se da en la conciencia y comenzamos, ¿cierto? Cuando cada niño replica la historia de la humanidad entera, ¿ah? En la ontogénesis se da la filogénesis completa, ¿ah? Cada niño, ¿cierto? La guaguita, los bebés, viven en este pulso conectado con todo, en que ni siquiera saben qué son, ¿ah? Viven en el entramado, viven pulsando con el útero de la madre y luego en los primeros meses siendo aconscientes, por decirlo así. Sin embargo, cada niño y cada uno de nosotros en nuestra historia vamos generando una trama de emociones y de pensamientos cuyo origen es estoy separado, es la gota de agua que se salió del mar, es la melodía que perdió su resonancia con el gran concierto. Estoy separado, estoy solo y desde ahí tengo que generar estrategias para poder sobrevivir. La vida es una lucha. No hay una sensación de confianza básica. Pierdo la confianza y por lo tanto tengo que luchar, tengo que sobrevivir, tengo que desconfiar, tengo que temer, tengo que sobrecontrolar, tengo que llamar la atención para ser amado. Esa es la trama. Y en estas tramas de pensamientos y emociones que llenan nuestro cuerpo, nuestra emoción y nuestro pensamiento, desde ese velo vemos al mundo y desde ese velo nos relacionamos con los demás. Desde ese velo es imposible el amor. Es imposible el amor porque es imposible la sintonía con la naturaleza y la sintonía con el otro, porque me conecto con el otro desde la defensa, me conecto con el otro desde la mirada de toda mi trama de juicios, prejuicios, conceptos, ideas. Me relaciono con el otro tratando de gustarle al otro o tratando de llamarle la atención por algo. ¿Ah? Qué sé yo, puedo llamar la atención victimizándome o puedo llamar la atención desde el orgullo, la soberbia y adornándome. ¿Ah? El drama de la gota separada es que siempre vive en la tensión de pensar que la vida es imperfecta, que es necesario sobrecontrolar los caminos de la vida. El drama de esta trama de pensamientos, emociones, tiene que ver con los miedos, por ejemplo. El miedo a lo que pueda ocurrir, el miedo al futuro, el miedo a los cambios que inevitablemente la vida trae. El miedo a no ser aceptado o amado, que está en el centro de la psiquis humana. El drama tiene que ver con la ansiedad de buscar y buscar y buscar y buscar, la ansiedad de nunca poder descansar,
aquí y ahora, en presencia plena, porque siempre a este momento le falta algo. Porque nunca es suficiente. El deseo y la ansiedad, ¿cierto?, dice la tradición budista, constituyen el centro del sufrimiento humano. Podríamos decir que todas estas tramas mentales y emocionales constituyen el estado aflictivo central de la mente humana, aflictivo en el sentido que no nos permiten conectarnos con nuestra esencia. Y el drama más profundo todavía es que creemos que somos eso. Yo soy este ser que tiene miedo al futuro. Yo soy este ser que quiere que todo resulte perfecto y ando siempre jodiendo a los demás para que las cosas sean como yo creo que tienen que ser. O yo soy este ser que valgo tanto menos que los demás y que soy un pobrecito personaje, que todos tienen que preocuparse de mí porque yo no valgo nada y me tienen que cuidar. O yo soy este ser orgulloso, soberbio y arrogante que valgo más que todo el mundo. O yo soy esta persona que no puedo detenerme jamás y estoy siempre saltando de un proyecto a otro, de una cosa a otra, de una ansiedad a otra, intentando satisfacer un vacío que no puedo llenar. O yo soy esta persona insegura y con miedo y con dudas y que no sé por qué camino tomar, porque no me cuesta tremendamente tomar decisiones. O yo soy esta persona bondadosa, servicial, pero que necesito que todos se den cuenta de lo mucho que doy y que me devuelvan la mano y que me reconozcan. Un disfraz u otro disfraz, hay unos que nos gustan más que otros, pero todos generan un estado de tensión, porque todos tienen que ver con estados de manipulación. El ego, que es esta trama mental emocional a la cual nos hacemos adictos y con el cual nos identificamos, y ese es nuestro drama. Nuestro drama es que además nuestro rollo nos gusta porque somos bioquímicamente adictos al rollo donde estamos metidos. Estamos tan acostumbrados a vivir en el miedo y en la inseguridad que casi nos produce un sentido de placer. Estamos tan acostumbrados a quejarnos que eso nos produce un... O estamos tan acostumbrados a vivir de un estímulo a otro, estímulos exteriores, cualesquiera que sean, para sentirnos contentos, que estamos siempre buscando esos estímulos para sentirnos bien. Nos hacemos adictos, y como nos hacemos adictos, ¿cierto?, estamos buscando situaciones y sensaciones que eternicen este estado en nosotros. Y ahí nos quedamos. Eso es lo que los budistas llaman la rueda del samsara, de una vida a otra. Pegados y pegados en estos círculos de los cuales no podemos salir. No podemos salir hasta que, en algún insight, que la idea es que estas reuniones grupales, por eso que hay que agradecer tanto a la gente que organiza estas instancias de todos juntos, abriendo nuestra conciencia, hasta que en algún momento algo nos hace clic. Yo pienso que a muchas de las personas que están aquí, algo les tiene que haber hecho clic en algún momento para estar aquí, porque si no, no estarían aquí. O algo les ha hecho clic, o están buscando, ¿cierto?, y tienen la intuición que necesitan salir de algún tipo de jaula, porque si no, no estaríamos aquí, ¿cierto?, gastando nuestro tiempo y nuestro dinero un sábado. Entonces algo en algún momento nos hace clic y lo que nos hace es, pero esto no es la vida, esto no basta, esto no soy yo no quiero seguir viviendo así, para mí esto no tiene sentido, necesito cambiar. Ahora el punto es que ojalá
busquemos la transformación en nosotros y no le achaquemos la transformación a las situaciones que rodean nuestra vida, porque de repente la gran confusión en este clic que hacemos es pensar que lo que tenemos que cambiar es la forma. Entonces, no sé, nos ponemos túnica blanca o prendemos incienso, ¿ah? o nos ponemos vegetarianos, ¿ah? o nos metemos en algún lugar, o yo no digo que ninguna de estas cosas no sea fantástica, pero es todo esto que estoy mencionando son recursos, no son fines. Una alimentación sana es maravillosa, pero es un recurso, no es un fin en sí mismo, ¿ah? O qué sé yo, entramos a distintos terapeutas y técnicas y hacemos reiki, y vamos para acá y vamos para allá, fantástico, pero esos son recursos. La transformación tiene que ver con la transformación de la conciencia. Y no solo con tener el insight es solo el primer paso, me di cuenta que soy más, que la vida es más, que la vida tiene otro sentido, me doy cuenta, ¿ah? Y probablemente todo pase por etapas, por largos periodos en que todo mi camino sea, ¿cierto?, ir abriendo espacios de conocimiento, de visiones, de libros, qué sé yo, para ir abriendo y ampliando mi mapa. Y después de eso comienza, ¿cierto?, podríamos decir, la práctica consciente y el trabajo consciente de transformación, que toma toda la vida y muchas vidas además, porque si muchas vidas nos hemos demorado en generar la trama, probablemente nos demoremos varias en liberarnos de ella, ¿eh? Así que yo diría que uno de los grandes enemigos en este proceso es el exceso de impaciencia. Otro enemigo es la desidia, por supuesto. Entonces, cuando tenemos este insight y comenzamos a caminar y nos comenzamos a mirar, ¿cierto?, el punto va a ser mirarme a mí y hacerme cargo yo. No es culpa de mi papá, ni es culpa de mi mamá, ni es culpa de mi historia de vida, ni de mi pareja, ni de mis hijos, ni de mi... Soy yo mismo, en mí misma, en mí mismo que está... como decíamos, toda este círculo adictivo que yo mismo he ido alimentando, y soy yo misma quien me tengo que liberar de eso. ¿Qué es? Para entregar algunos elementos, ¿cómo es la experiencia del alma? Porque muchas veces o algunas veces, entre medio, ¿cierto?, de todo este circuito de nubes que no permiten conectar con la esencia, de pronto se cuela la experiencia del alma. De pronto una gota de agua de vida llega y podemos experimentar. Y la experiencia del alma es completamente vital. La experiencia del alma nos muestra el camino. La experiencia del alma nos dice hacia dónde ir. Entonces quiero hablar un poco de cómo nos experimentamos o nos conectamos con aquella esencia más íntima de nosotros mismos. Nos experimentamos, quiero hacer para recordarles, todo lo que voy a decir es solamente un intento de recordar lo que probablemente muchos hemos experimentado, ¿no? Cuando nos experimentamos como alma, nos sentimos en paz. En paz no por esto ni por lo otro, porque sí nomás. En paz aunque las situaciones de nuestra vida estén turbulentas. En paz aunque en lo concreto haya dolor. En paz aunque tengamos miles de problemas exteriores. En paz y plenos, en una plenitud que no está sujeta a condiciones exteriores. No es una plenitud porque conseguí algo, no es una plenitud porque tengo algo, es una plenitud porque sí, porque conecté con una fuente interior de plenitud.
Cuando conectamos con el alma tenemos una sensación de profunda armonía y de estar bien, de que todo está bien. Cuando conectamos con el alma, conectamos con una claridad de conciencia meridiana, en que podemos mirarnos a nosotros mismos, mirar nuestro recorrido, mirar nuestras circunstancias, sin y fuera del enganche emocional. Y podemos tener una perspectiva que corresponde a subir a lo alto de un monte y desde ahí poder mirarme a mí, mirar mi vida, mi contexto y mis condicionamientos. Una experiencia del alma es poder ver con claridad mi propia oscuridad. Poder ver con claridad la propia oscuridad es una experiencia de revelación espiritual. Probablemente cuando veamos eso, nos sintamos muy mal con nosotros mismos, pero estamos mejor porque estamos más claros. Por eso uno podría decir que en estos tiempos en que los seres humanos estamos despertando a darnos cuenta de la escoba que hemos dejado en el planeta, ¿ah? Y de las muchas escobas que tenemos como sociedades, ¿cierto? Del mucho dolor social y personal que nuestra cultura y nuestros estilos de vida han generado, ¿ah? Nos sentimos peor, pero estamos mejor. Estamos mejor porque nos damos cuenta. Y darse cuenta es mejor. Porque antes vivíamos en lo mismo, pero ni siquiera teníamos conciencia de que eso era distorsionado, ¿no? Mientras más cerca de la conciencia profunda estamos, más claros estamos de nuestra propia distorsión. Por eso que podríamos decir que todas las primeras etapas del camino del discípulo son tan difíciles, porque a pesar de que tengo momentos maravillosos de contacto, plenitud, extraordinario, al mismo tiempo soy consciente más que nunca de mis sombras. Entonces son tiempos, podríamos decir, de valle y de cumbre, abismo y cumbre. ¿Ah? Y eso es parte del camino. Quizás lo que hay que aprender con el tiempo es a observarse a uno mismo con piedad, sin desidia, pero con piedad, y desde esa piedad poder contemplar claramente y desde ahí, cierto, poder generar el proceso de transformación. Por tanto, el contacto con el alma es conciencia pura. Entro en contacto con mi alma cuando siento que soy sin límites, sin edad, sin tiempo, sin ideologías, sin todas las estructuras mentales que me acompañan todo el tiempo, que simplemente soy. El contacto con el alma es tan importante porque nos cambia la visión de la vida, porque nos entrega una información vital que nos lleva a cambiar nuestro paradigma. El contacto con el alma no tiene que ver solamente con momentos encantadores en que nuestra emoción entra en un estado de profunda satisfacción y plenitud, lo cual sí es maravilloso, pero es mucho más que eso. Me cambia la visión de la vida y me cambia el propósito de vivir y me cambia el sentido de la vida. Por eso es que el contacto con el alma es revolucionario. No hay revolución más grande que el contacto con la propia interioridad. Porque de partida, cuando entramos en contacto con eso, entendemos algo que es central y que la felicidad no está afuera. Si muchos seres humanos entendiéramos eso, se acabaría la sociedad de consumo y caerían las economías mundiales. Porque, o tendrían que virar
que es lo que yo creo que, me imagino que pasará a largo plazo, virar hacia otro tipo de cosas. Quizá el contacto con el alma me cambia mis prioridades de tiempo y dinero, súper en lo concreto. Porque quizás voy a repriorizar, no sé, espacio armónico, contacto con la naturaleza, o espacios de encuentro, de compartir o de dar, más que a consumir, consumir, consumir y comprar y comprar y comprar. Y porque el contacto con el alma nos va a hacer repriorizar nuestros tiempos. Quizás vamos a dejar de ser tan adictivos como somos en nuestras culturas, ¿cierto? Del hacer, 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 escalar, 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 lograr, 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 ¿cierto? El contacto con el alma nos dice algunas cosas. Yo me estoy acordando todo el rato de Jesús también, del Maestro Jesús, frente al pozo con la mujer que está sacando agua del pozo. Para la gente que es de tradición cristiana aquí se acordará de ese texto, ¿cierto? Hay una mujer que está sacando agua del pozo y Jesús se la acerca y tienen un largo diálogo, pero en suma, él, entre muchas otras cosas, le dice, mujer, yo te podría dar un agua con la que ya nunca más volverías a tener sed. Y esa agua es la gota de agua de vida, es el agua del alma. Es el agua viva, ¿cierto? Es el agua viva, simboliza el alma. Siempre la mujer simboliza al ser humano que está bebiendo agua, podríamos decir, pongamos, ¿cierto?, la palabra puesta, agua muerta. Siempre está teniendo que sacar y sacar y sacar más agua para poder seguir viviendo. Sin embargo, con esa agua viva, que es el agua de la propia eternidad, ya no habría más ansiedad, ya no habría más deseo en el sentido de la ansiedad por conseguir cosas desde afuera, sino que el agua viva lo que hace es cambiar la postura. El agua viva hace que ya no nos movamos por deseo ansioso de llenarnos de algo, sino que por necesidad profunda de compartir nuestra plenitud y de ser colaboradores de un proyecto mayor frente al cual pertenecemos. Por lo tanto, no se trata que en el contacto con el alma nos quedemos como seres detenidos en nuestra propia plenitud, sino que todo lo contrario. Cuando una persona entra en contacto con su interioridad, no se vuelve estática en una iluminación zen, como en esta cosa esta cosa de los santos, ¿cierto? De los ángeles que viven para siempre en paz, en una especie así de limbo. Todo lo contrario, la persona que entra en contacto con el alma entra en una potencia creativa y plena que lo lleva a ser mucho más proactivo. Ahora, no en una proactividad, no estoy hablando de la proactividad a la cual nosotros estamos acostumbrados, que esta proactividad adrenalínica a la cual estamos acostumbrados, sino que se vuelve, ¿cierto?, potente en la expresión de su ser y en el compartir su ser. Y en el generar lazos y en el colaborar, en el dar, en el participar. El alma nos dice que la vida es una. Una de las experiencias del alma es la experiencia de la interconexión de todo lo que existe. Una de las experiencias del alma, esta experiencia de sentir los lazos vibrantes de amor que unen a todo ser con todo ser. Un amor que no tiene nada que ver con las máscaras, que no tiene nada que ver con las exigencias, que no tiene nada que ver con yo te amo si es que tú eres de tal manera, o para que me amen me tengo que disfrazar de tal cosa, o tengo que parecer no sé qué, sino que la experiencia del alma nos hace ver que el amor es lo natural, es como es la vida nomás, todo está entrelazado. No hay necesidad de ser de ninguna manera especial,
entrelazado, todo está unido, todo está conectado. Y cuando veo que todo está conectado, se vuelve tan delicado el entendimiento de cómo todo lo que yo hago afecta a todo. Yo diría que en su sentido más puro es desde aquí que se vuelve tan profunda la necesidad de pulirnos a nosotros mismos para poder generar una irradiación y una conexión que haga bien al medio y no que lo dañe, no que lo obstruya, no que lo oscurezca. En realidad, la más pura razón de trabajarnos a nosotros mismos tiene que ver con generar un mejor estado o cualidad para darlo, para dar una mejor calidad. Y esto tiene que ver con darme cuenta que afecto al medio, afecto al mundo, todo está conectado, mi pensamiento está entramado con el pensamiento mundial. Así que no importa, yo puedo estar encerrado en mi pieza, pero si estoy dándole y dándole y dándole vuelta a cuestiones oscuras y bajoneadoras y que dañan, eso va a afectar. Me afecta a mí físicamente, áuricamente, emocionalmente, y afecta al campo mental humano, porque la mente humana es una. Así que soy responsable de mis pensamientos. Es heavy darse cuenta que todo está entramado, porque por un lado es maravilloso, pero por otro lado es abismal. ¿Ah? Porque si de verdad nosotros pensamos que aquellas, no estoy diciendo los pensamientos que se nos pasan por la cabeza, ¿cierto? Sino que estoy pensando en aquellos nodos, ¿cierto?, de pensamiento, emoción que hemos amasado por años y años y años, que amasamos todos los días y le damos vuelo y energetizamos y dinamizamos. Esos son parte, no solo tienen que ver con nosotros, tienen que ver con nuestro contexto, están afectando de partida a los seres que más amamos, que somos los que más pensamos y con los que más nos relacionamos. Afectan directamente, no sé, primero a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros padres, hermanos, amigos, al entorno laboral y a la humanidad entera. Si nosotros queremos, muchas veces las mamás y los papás preguntan, ¿cómo lo puedo hacer para guiar mejor a mi hijo? Transformándose uno nomás, po. Lo demás se da por añadidura. Lo demás surge en forma natural. La otra información vital y vivencia integral que nos entrega el alma es la vivencia de pertenecer a algo mayor, a dejar de tener miedo y de sentirme solo. Es la certeza, no la creencia, no la idea empaquetada, no la imagen que me entregaron de Dios, sino que la certeza de ser en una existencia mayor. Es como el feto que de repente sabe que está en el útero. Es la sensación o la vivencia del útero cósmico, por decirlo así. Es como si el embrión se hubiera sentido completamente solo y asustado ahí adentro y de repente se da cuenta que hay un todo calientito que lo está cobijando. Esta sensación de pertenencia y de cobijo, que es una de las grandes pérdidas que tiene la conciencia separada. Esta certeza de que mi movimiento es en el movimiento de la vida. Esta certeza también, dos cosas. Por un lado, de que mi movimiento de que soy una ola, una onda en el mar, que la ola se transforma, va, viene, sube, baja. Juguemos ahí. Que la ola se da vuelta. Pero,
puede hundirse, puede subir y puede bajar, pero el océano sigue siendo. Por lo tanto, una de las cosas que ocurren cuando entramos en contacto con esa totalidad que nos contiene, con esa certeza de totalidad, sin nombre, sin religión, sin nada, ya esa experiencia. Claro, yo lo puedo vivir a través de una religión, esa es mi opción. Pero yo no estoy hablando de la creencia, estoy hablando de la experiencia. La experiencia del alma nos dice de que somos en esa totalidad y que esa totalidad cambia de forma. Y que los cambios de la vida son cambios de forma, transformaciones. Pero que lo que es sigue siendo. A veces puedo ser rico o semi-rico o pobre. Puedo estar sano o puedo estar enfermo. Puedo ser joven o puedo ser viejo. Me puede estar yendo bien, me puede estar yendo mal. Puedo estar con pareja, puedo estar sin pareja. Puedo estar con mucho dolor, puedo estar con mucho entusiasmo y alegría. Pero lo que es, sigue siendo en el fondo. La ola puede estar aquí, allá, arriba, abajo, en Cachirulá, como esté, pero el océano sigue siendo. Y esa certeza nos quita el miedo. Porque la que tiene miedo es la ola separada. Es como, de repente, yo he tenido estas visiones ante la muerte, ante la muerte de seres muy queridos. La cosa de que la vida es una ondita en el mar. La vida física, la vida se termina, pero porque la onda toma otra forma. El mar sigue siendo. Esa experiencia nos cambia la visión de la vida y nos permite percibir que hay algo que permanece más allá de todo cambio. Hay algo que era cuando yo era un bebé, que seguirá siendo que siguió siendo cuando era joven, adulto, anciano, cuando pase para el otro lado. Eso siempre estuvo. Contar con eso es una gran cosa. Contar con ese sentimiento o esa conciencia de que hay algo detrás, siempre, que siempre está. No importa cómo yo esté. Yo puedo estar abajo, enrollado en el fango, pero al mismo tiempo sé que soy. O puedo estar en el éxito, pero sé que eso siempre está. El otro día un amigo me contó algo que me pareció fabuloso, y es que Julio César tenía un hombre que estaba todo el rato al lado de él en su carro y que le decía: recuerda que eres mortal. Es como, recuerda que es una ilusión, que todas las vivencias de la vida son una ilusión. Ahora yo lo encuentro a él de una conciencia extraordinaria, que haya puesto a alguien al lado de él cuando era emperador, diciéndole: recuerda que eres mortal. O sea, lo encuentro maravilloso. Tiene que haber sido una persona excepcional Julio César entonces. Cuando nos sentimos parte de esa gran existencia, además sabemos que somos amados. Tan amados como el útero ama al embrión. El útero no le pregunta al embrión si es lindo, si es feo, si van a nacer con algún problema o van a ser perfectos, si va a tener 2 ojos o va a tener 1, si va a tener todos los deditos. Las mamás siempre dicen eso, ¿cierto? Siempre las mamás siempre decimos que nazca sanito con todos sus deditos. Yo he escuchado tanto decir eso, ¿no? Pero la totalidad cobija igual. Tanto si es sano como si es enfermo, tanto si tiene todos los deditos, si no tiene todos los deditos. La totalidad ama por ser. Y la experiencia del alma es una experiencia de amor y de cobijo, porque me siento amada por algo mayor que yo y cobijada porque sí. No porque sea o tenga que cumplir ciertas cosas o llegar a ciertas metas. El amor del ego, el amor concreto siempre está condicionado. Te amo si me satisface, te amo si eres así, te amo si consigues, o te amo más si es que esto o lo otro. Eso es el drama de relación de los padres con los hijos. Este amor que es un poquitito más si tienes éxito, digamos. La experiencia del contacto con la totalidad o con el alma es una experiencia de amor extraordinario.
estemos gordos, estemos flacos, con arrugas o sin arrugas, hayamos metido las patas o no hayamos metido las patas. De eso deviene una relajación para vivir y una dignidad para vivir, porque sé que soy amada, sé que somos amados, sé que todo ser es igualmente amado. Por lo tanto, no tengo que estar en la tensión de manipular para que me amen, que es una de las grandes tensiones humanas, ¿eh? Esa totalidad me ama como la tierra ama la semilla, sin preguntarle si va a ser rosa o va a ser abedul o álamo. Desde la mirada del alma puedo entender que mi vida tiene un sentido y un propósito central, que nada se da por nada, que toda experiencia vale, que toda experiencia, si se vive en conciencia, me puede llevar hacia la revelación de mi propia luz. Y desde esa mirada del alma, que es una mirada de perspectiva, puedo ver el sentido, el trayecto y el lineamiento que ha tenido mi vida. Y mi vida en el contexto mayor, porque en una mirada mayor quizás podemos, en una mirada de síntesis, ver también el sentido que tiene el camino de la humanidad. Y en una visión mayor, el sentido que tiene el camino del universo, que son las miradas, ¿cierto? Las grandes miradas. Hacia dónde va todo, de dónde viene todo. La mirada del alma ocurre en ciertos momentos y el tema es cómo yo a partir de esa mirada comienzo a hacer camino. Ese es el punto. Vamos a trabajar un poquitito eso en el taller de la tarde, ¿eh? Así que ahora dejemos, para ajustarnos bien al horario, dejemos un ratito para preguntas, habíamos dicho, ¿cierto? Si alguien quiere hacer comentarios, preguntas o decir cosas. Yo tengo una pregunta que hacerle, no sé si la voz mía con micrófono se escucha. ¿Escuchan? Sí. ¿Escuchan? Que quizás párate y... La pregunta consiste en lo siguiente, digamos que el despertar del alma debería ser, digamos, al mismo modo de ver holístico e integral, en el sentido que no solamente debe ser introducido a lo interior, debe ser, digamos, un despertar del alma en un sentido tanto interior como exterior, es decir, que la ciencia también despierta, es decir, que lo social despierta, es decir, que la visión cultural despierta. Debe ser un despertar total, porque solamente si despierto desde el punto de vista del alma, es un despertar meramente reducido a lo espiritual. Si no es un despertar amplio, que abarque la ciencia, como dice Einstein, una ciencia sin mística es coja, y una mística sin ciencia es ciega. En ese sentido estoy haciendo la pregunta, digamos. Este despertar del alma no solo debe ser interior, espiritual, porque me atropella el elefante social, porque debiera ser incluido todo, no excluyente. O sea, absolutamente, claro. No, absolutamente. Entonces, este despertar del alma no se entiende como una reducción solamente a lo espiritual, sino que también debe ser un despertar social. Sí. Que no haya brechas entre pobre y rico, sí. calamidades ambientales, sí. contaminaciones, sí. sino que debe ser un despertar del alma que abarque todo. Bueno, es súper importante lo que estás diciendo. Yo diría que, a ver, yo usaría la palabra el despertar del alma. No debería ser solo personal, más que solo espiritual, solo personal, sino que social. Bueno, absolutamente, súper bueno al alcance. Ahora, probablemente Einstein, por ejemplo, o qué sé yo, los físicos que están hablando, no sé, de una visión cuántica, o que están hablando del sentido del universo, o qué sé yo, toda la medicina que está hablando de la cosa integral, o todos los movimientos sociales,
¿cierto?, están impulsados por personas que han tenido una visión espiritual o transpersonal de la vida. Entonces, el tema es que para que eso se produzca, para que yo pueda tener, por ejemplo, siendo, por ejemplo, médico, ¿ya?, o estando en el tema de la salud, una visión integral de lo que es la salud y de cómo sanar y los sistemas de salud, necesito haber tenido este insight. Y este insight es un insight que se tiene uno, o que lo estamos teniendo todos juntos en este momento, y que evidentemente la transformación personal afecta a la transformación social, porque inmediatamente yo lo traspaso, ¿cierto?, a mi medio. Por lo tanto, son dos cosas que son una, no son cosas separadas. O sea, para que Einstein haya podido tener esta visión, tiene que haber tenido él un despertar. Y desde ahí genera un cambio revolucionario en la ciencia. Lo mismo para toda la ciencia, lo mismo para la sociedad, lo mismo para todo. Así que, gracias a ti. ¿Sí? Patricia, tú partiste diciendo que ojalá nos fuéramos un poquito iluminados de esta experiencia. A mí me llama la atención el concepto de la iluminación. A veces usamos los conceptos muy rápidamente y no sé si estamos hablando de lo mismo. Quería preguntarte si tú ves o usas el concepto de iluminación como homologado a todo esto que has descrito como la conciencia de nosotros como de almas, si eso sería un concepto de iluminación, porque yo he escuchado muchas veces, y lo escuchamos yo creo muchas veces todos, de personajes místicos que meditan y que de repente se iluminan, como un estado absoluto. Entonces quería saber si tú ves la iluminación como un estado absoluto, si la iluminación en estado, si es absoluto, es imposible involucionar de esa iluminación. Me gustaría que le dieras Sí, no estaba pensando en un estado absoluto, estaba pensando, a ver, para mí luz y conciencia son dos conceptos completamente asociados. Cuando yo dije que la idea es hacer iluminaciones conjuntas o grupales, estaba pensando en hacer despertares de conciencia conjuntos. En el entendimiento también usé al final el concepto de ir hacia la revelación de la luz, o ir hacia la revelación más integral de lo que somos. Y pienso que en realidad esa revelación de la luz es secuencial, y desde el punto de vista de lo que conocemos comienza con las piedras. O sea, no comienza, pero va desde lo cuántico, lo mineral, lo biológico, lo mental, y es un proceso continuo de expansión y expansión y expansión, que no tengo idea si tiene límite, pero por lógica pienso que no. Pienso que no es un estado absoluto, que eso que o sea, quizás, no sé, para una hormiga, un perro es un iluminado, para un perro un ser humano, para un ser humano una persona de una conciencia más amplia, una persona que llega a una conciencia, y para ese más, ¿te fijas? Por lo tanto, más bien lo veo así. Por eso, entonces no hay un hito, porque eso siempre me llama la atención, entonces sería como un error, comillas, porque sí. Esa persona se iluminó como que hay un hito que antes no era iluminado y después de un instante pasaste a ser iluminado. A ver, es que, ¿sabes qué? Yo creo que sí hay hitos que marcan grandes cambios de órdenes en la evolución. Si bien la evolución en general, estoy pensando y haciendo la analogía con la evolución planetaria, o qué sé yo, si bien la evolución avanza por ciclos, ¿cierto?, ciclos que en algunos momentos son más o menos uniformes, en otros momentos son más rápidos, más lentos, son como las estaciones del año, ¿cierto?, tiempos de caída, siempre tiempos primaverales, etcétera. En este proceso de evolución que tiene ritmos y pulsos diferentes, hay momentos que son claves. Teilhard de Chardin tiene una imagen muy buena para eso y dice, es como la tetera, el agua se calienta, pero en un momento hierve. Entonces pienso que sí hay hitos de profunda transformación de conciencia. De hecho, nosotros nos podríamos preguntar, hacer una pregunta súper interesante a nosotros mismos, que es preguntarnos cuáles han sido los hitos radicales de nuestro despertar.
frente a los cuales no hay vuelta atrás. Hay otros que sí, hay otros momentos en que los procesos son más suaves, en que vamos y volvemos, en que integramos, pero hay algunos insights que nos cambian radicalmente. Por lo tanto, creo que ambas cosas se dan en el proceso de iluminación. Sí hay hitos, y entonces lo que llamamos, a mí no me gusta la palabra iluminación como absoluto, no lo trabajo, pero han habido y seguirán habiendo en nuestra vida momentos en que hacemos, habrán dos momentos en toda una vida, en que hacemos momentos de ampliación de conciencia o de iluminación o revelación de la luz que, ¡wow! Y yo ya nunca más soy la misma. Es como, mira, de repente, a ver, voy a hacer una analogía súper sencilla, y es como cuando uno ve a una guaguita, y de repente la miras, y ya no es una guagua, es un niño. Y a nadie le dice niño, o cuando un niño, y de repente, ¡wow! Es un adolescente, un lolo. O de repente se transformó en 6 meses, la persona fue adulta. Entonces, hay momentos en la evolución que son así. Y entonces, de repente, por eso aludía a eso al comienzo, desde el punto de vista de una experiencia grupal, yo creo que las experiencias grupales son vitales en este momento. Esto que está pasando aquí es muy importante, lo que va a pasar todo el día, en que podemos hacer así, como desde el punto de vista de la conciencia yo lo veo así, insight todos juntos, y en ese sentido podemos hacer un hito. Hasta que hagamos un hito planetario, ahí ya sería, pero sería como un orgasmo así. ¿Sí? ¿Qué papel juega la voluntad en esta transformación? O sea, cuando nosotros estamos buscando y empezamos a darnos cuenta, entonces queremos transformarnos. Eso viene dado porque viene dado del todo, o viene dado desde la responsabilidad que uno tiene como ser humano de escuchar ese impulso. Ya. No sé sí, te entiendo. ¿Ha sido un tema para ti eso? Sí. Mira, es que es difícil ser humano, Es difícil ser humano porque, a ver, la voluntad es una cualidad cósmica. Está manifestada en el universo mismo, en la voluntad de ser, ¿cierto? Si no hubiera voluntad, si no hubiera fuerza, si no hubiera propósito, si no hubiera dirección, el universo no existiría, ¿cierto? Y todo el proceso evolutivo no existiría. Ni hubiéramos nacido, ni no nos hubiéramos desarrollado, ni hubiéramos crecido, nada hubiera ocurrido. Por lo tanto, la voluntad es una fuerza, podríamos decir, esencial de la naturaleza, del cosmos, de la gran conciencia y de la gran vida. El tema es que cómo hacemos que esa voluntad en nuestro proceso de transformación nos juegue a favor y no sea una fuerza coercitiva que nos bloquea, que nos obliga y que nos rigidiza. Por eso que te digo, sí, o sea, por eso que te digo que es difícil es ser humano, porque si bien la voluntad juega un papel vital en el desarrollo evolutivo nuestro, es vital, porque si no hubiera voluntad, no nos pondríamos en camino, ¿cierto? No nos moveríamos, no estaríamos conectados con un propósito movilizador. Cuando la voluntad se transforma en una obsesión represiva, entonces ya empieza a coercionarnos, ¿cierto? Y empieza a bloquearnos. Mira, en todo lo que es la práctica espiritual, la voluntad juega un papel fundamental. La flexibilidad también juega un papel fundamental. Y es este equilibrio, ¿cierto? Este equilibrio entre la voluntad de ser puesta al servicio del alma, no puesta al servicio de mis obsesiones. No sé si te estoy diciendo algo.
Entonces, por la voluntad del alma, de repente lo que tengo que hacer es soltar y no seguir forzando. En pos, claro, y en otra hay que ocupar esa fuerza interna exacto, para el beneficio del alma. sí. Ya está. Sí. El otro día leí un autor que dice lo siguiente, dice que somos felices y no lo sabemos. Somos felices y no lo sabemos. Es como un grupo que va en un bus, mirad, afuera hay un paisaje hermoso, pero vamos con las cortinas cerradas. Estamos pasando por la vida con las cortinas cerradas y no estamos viendo la felicidad, o sea, no estamos viendo esa felicidad. Yo pienso que esa felicidad que habla este autor tiene que ver con el contacto, la conexión con el alma. A ver, explícalo un poquito más. Sí, sí, súper bueno tu alcance. Ella está diciendo que leyó un autor que dice, somos felices pero no lo sabemos. Claro, ese es nuestro drama. Nuestro drama es que en el fondo de la mente, esto está súper dicho por la tradición budista, que son expertos en sufrimiento y felicidad. El tema del dolor, el gran tema, ¿cierto? Los estados mentales del dolor. Y lo que dicen es que la conciencia en su estado natural, el fondo de nuestra mente, lo más profundo de nuestra psiquis, vive en un estado de profunda alegría, de profunda armonía, de profunda plenitud y totalidad. Pero nosotros, el ego, llena ese espacio sereno y lúcido de apegos, deseos, ambiciones, obsesiones, ansiedades, miedos, y de eso surge la infelicidad. Entonces, cuando el ser humano se conecta, logra ir más allá de ese entramado que no le, o de la cortina del bus, ¿cierto? Que tú estás diciendo, más allá de ese entramado que no le permite ir al fondo de sí, donde se encuentra el agua viva, va a estar en la infelicidad. Va a decir que es infeliz por esto, por lo otro, pero finalmente somos infelices, no por esto, por lo otro. Somos infelices porque nuestra psiquis está llena de semillas de infelicidad. Y mientras no cortemos eso y la identificación con eso, vamos a seguir siendo infelices, aunque estemos en un lugar paradisíaco y de repente las personas están en las condiciones exteriores más maravillosas y siguen siendo infelices, porque la infelicidad o la felicidad tiene que ver con condiciones interiores de la conciencia. Así también, podremos estar en condiciones complicadas y sin embargo tener contacto con un estado de plenitud interior. ¿Sí? Disculpa la segunda pregunta, pero me parece muy interesante la analogía del bus en que todos somos felices sin darnos cuenta, porque citando al mismo Einstein y a Ken Wilber, por ejemplo, dice que no es un engaño a la mente buscar, en el sentido porque ya somos, en el aquí y en el ahora. ¿Cómo puedo llegar al aquí? Yendo a la punta de mis pies. ¿Cómo puedo llegar a la hora si siempre es una hora sin que transcurra? Entonces, en el aquí y en el ahora está la clave. Es solamente darse cuenta, como usted dice, darse cuenta que en un paisaje hay 5 rostros escondidos y debemos descubrirlo. No es un aprender, no es un buscar, no es un ir detrás de algo, sino que un darse cuenta que siempre ha estado. Claro, ese punto es absolutamente central, ¿cierto? El tema de en presencia plena aquí y ahora. El tema nuestro es por qué nos cuesta tanto estar en esa presencia plena. Y nos cuesta porque estamos llenos, ¿cierto?, de dinámicas interiores que tienen una fuerza tremenda dentro de nosotros y que nos están siempre sacando de esa plenitud de ser aquí y ahora sin expectativas, ¿te fijas? Entonces, sobre eso, mientras no podamos observar eso y ser conscientes de eso, no lo podemos remover,
O sea, para remover todo le habla del cuerpo del dolor, que me parece para poder remover eso, hay que darse cuenta que está. Porque si no me está poseyendo. La pregunta es cómo remover la ilusión de la conciencia. Claro, ¿cómo la removemos? Bueno, ahí están, detrás de eso están todas las prácticas espirituales que tienen que ver, cierto, con meditación, con aquí y ahora, con presencia, con el observador, con ser consciente, incluso con el trabajo terapéutico. Es maravilloso y complejo el mundo de la actualización del reino, por decirlo. También creo que Cristiano al principio habló del reino, de la actualización del reino, porque por un lado tiene que ver con entrar en conciencia, con entrar en conexión plena con el aquí y el ahora y con ser consciente de todo lo que lo obstruye para poder cortarlo y deshacerse de eso. Pero después viene una segunda patita, que es, a ver, ¿cómo hago que eso se actualice y se manifieste en la vida y pueda eso permear, ¿cierto? Y irradiar a través de mis pensamientos, mis sentimientos y mis acciones, de manera que yo me haga un ser irradiante en el mundo, que es lo que hacen los maestros, o los maestros, los grandes, o los científicos iluminadores, o los, qué sé yo, los activistas iluminadores, o quien sea, ¿te fijas? Que han logrado traerlo desde la transformación radical. Ese es el gran llamado de la era que comienza, por el ser humano integral, que lo trae hasta la planta de los pies. Hola, mi nombre es Claudia y quisiera preguntar algo muy particular. Mucho se ha hablado sobre la importancia del arte en el mundo que se viene, en la transformación de la humanidad. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo concibes tú el rol del arte de modo integral en esta transformación, concibiendo también la mala jugada de pronto que se le da a los artistas con el tema del ego? Porque es un poco lo que yo aprecio, que de pronto como que eso se ha perdido un poco el enfoque real de un arte tal vez más transparente, dado que el ego, por la exposición de ese ser humano, ¿no es cierto?, es tan evidente. Entonces, concretamente... A ver, me gustaría que tú, parece que para el tema a ti te mueve, entonces ¿por qué no dices un poco lo que tú piensas? Es un poco esta introducción la que dije. Ya, o sea, cuando tú dijiste que en el arte estaba el tema del ego, ¿te refieres al ego de los artistas? Claro. Ah. Y de algún modo eso también yo percibo un poco en el contexto que se vive en Valparaíso, sobre todo, que se da mucho esa separación como el artista, y que de algún modo el ego del artista distancia incluso esta apertura, ¿no es cierto? Pero te das cuenta tú lo que es que mira, sí, al final lo que obstruye, ¿cierto?, el que podamos vivir en una sociedad de expresión, de colaboración, en que las personas puedan realizarse, y esa sociedad que todos soñamos, tiene que ver con el ego, tiene que ver con este trabajo de transformación personal de que estoy hablando. O sea, mientras todas estas estrategias manipulativas, ¿cierto?, en que los seres humanos nos movemos para qué sé yo, por inseguridad, para mostrarnos y todo, mientras el ego no sea visto con claridad, mientras toda esta maraña mental emocional no sea visto y sea integrada y aminorada y llevada a su lugar dentro de una visión mucho mayor, dentro de un ser mayor, vamos a seguir el ego está en todas, tú ves en la literatura, ¿cierto?, cuando sean los premios nacionales, las cosas que se dicen, tú ves cómo está en la política, tú ves cómo está en el mundo social, tú ves cómo está, o sea, yo de repente, fíjate, me parece, no sé, yo no estoy metida dentro del mundo de los científicos, pero ahí se ve de repente como más colaboración de equipo, estos premios Nobel que son de uno que está trabajando en un laboratorio acá, otro acá y otro acá, y se han estado colaborando, porque en el fondo, para poder colaborarse en cualquier área que uno esté, para poder vivir en la colaboración y en la buena onda, ¿cierto?, y en la buena voluntad de los unos con los otros, hay que haber hecho un trabajo con el ego de uno. Entonces, mientras la transformación personal no esté acabada, no vamos a tener una sociedad como la que queremos. Por eso es que
yo al menos insisto mucho en la transformación y en la conciencia personal, porque si no hay conciencia personal, la transformación social que anhelamos no es posible. Porque aunque estemos en el sistema más solidario, comunitario, extraordinario que tengamos, surgen los egos y ahí se embarró todo. Así que, mira, yo la cosa del arte me fascina por afición y porque entiendo, o sea, porque estoy relacionada con gente que está en la línea del arte, pero también porque cuando nosotros estamos en contacto profundo interno, sin rollo, sin cosas de entre medio, lo que ocurre es que nos volvemos artistas. A eso me refiero precisamente. Eso es lo que nos pasa. Artistas de la cocina, o de la vida, o de caminar, o de qué sé yo, o del pensamiento, o de las artes plásticas o visuales, pero de la vida como un arte. Nos sentimos creativos, nos sentimos realizando, nos sentimos vibrando, digamos, con el tema de generar espacios creativos, y entonces nos transformamos en artistas, nos sentimos vivos. Entonces yo creo que el arte es algo que tiene que ver con la vida, y que tiene mucho que ver con esto, y con sentirse vibrando, siendo. Ahí y ahí. Y terminamos, parece, ¿cierto? Ya. Hola, mi nombre es Roberto. Hola, Roberto. Un rato atrás hablaste acerca de la oscuridad, ¿cierto? Nombraste la oscuridad hace un rato. Ya. Yo quería preguntar acerca de eso mismo. Ya. Según la historia que yo me sé de Jesús el Cristo, él tuvo un viaje al desierto donde se enfrentó a esta tentación. Sí. Según tengo entendido la historia de Gigante del Buda, él igual se enfrentó a ciertas tentaciones también. Yo quería preguntarte, ¿cómo hago yo para despertar mi alma respecto de mi propia maldad o de mi propia oscuridad? ¿Qué hago yo con eso? ¿Cómo tengo que trabajar yo eso? ¿Qué hago con eso? Ay. Pregúntenle eso al siguiente expositor. Mira, a ver, en la medida que nos vamos haciendo más conscientes, como decía, también nos vamos haciendo más conscientes de las zonas no iluminadas nuestras, que son las partes oscuras. Son oscuras porque no somos conscientes, porque están enterradas, porque están negadas y porque se han ido fortaleciendo en el inconsciente porque no hemos sido capaces de integrarlas, ¿cierto? Y eso va apareciendo, ¿cierto? Y el primer trabajo es irlo mirando y siendo consciente de eso. Con eso ya está el 50% hecho. Y después el trabajo es, diría yo, profundamente terapéutico con esas áreas, en el sentido de... Es curioso, pero para mí por lo menos, a ver, yo no soy psicóloga, pero sí he hecho un trabajo conmigo mismo y trabajo y converso con muchas personas, entonces... Uno tiene miedo de repente a entrar en los núcleos oscuros de uno mismo, en las emociones potentes, en las cosas que uno considera, digamos, dañinas o potentes o que teme de uno mismo. Pero curiosamente, cuando uno hace el viaje hacia abajo y entra en eso, eso se desarma. No sé si te estoy diciendo algo. Ahora... yo pienso que hay momentos radicales también de iluminación en que el viaje es hacia abajo, y eso forma parte del trayecto del héroe, forma parte del trayecto iniciático, está en todos los trayectos, ¿cierto?, que es el enfrentamiento con la propia tiniebla, o el enfrentamiento o el viaje hacia Hades, hacia el mundo del oscuro, ¿cierto?, al mundo de lo ínfero, y forma parte del camino humano. En algún momento eso se va a dar como un mandato del alma, y te vas a tener que abocar a eso, a ir hacia abajo,
a conectar y a conocer en lo más profundo tu propia oscuridad, o lo reprimido, lo negado, lo que no viste, y te vas a tener que meter ahí. Pero eso ocurre cuando tu misma conciencia te lo pide, cuando todo tu ser te llama a hacer eso. No se debería hacer por un esquema exterior, o porque sé yo, porque todos dicen, porque está de moda, porque hay que hacerse terapia, porque etcétera. Yo pienso que el viaje hacia adentro y el viaje hacia abajo tiene que ser verdadero, y es verdadero cuando me siento llamado por una cuestión imperiosa a hacerlo, porque cuando eso ocurre quiere decir que el alma me lo está pidiendo, o que mi conciencia central, para usar otra palabra, mi conciencia pura, mi ser me lo está pidiendo. Cuando mi ser, hay que obedecerle al ser. Hay momentos en que el ser te pide imperativamente proceso, y ahí hay que usar la voluntad, porque el ser te lo pide. En algún momento del trayecto, en esta vida o en otra, el ser nos pide viajar a Hades, y ahí hay que hacerlo. No se puede decir que no. Alejandro trabaja con eso, que va a exponer después, así que pregúntale. ¿Sí? Hola. Yo me llamo Maite. Mira, en relación a lo que se ha hablado acá y a lo que tú expones, a mí me genera mucho sentido y con mucha hambre espiritual, la verdad. En la búsqueda, yo tengo 28 años, me titulé de psicóloga hace poquito tiempo, y yo la verdad esto al escucharlo me hace mucho sentido porque de alguna manera lo vivo, dándome cuenta también de que me falta mucho para lograr sentirme parte del todo de una manera más cotidiana quizás. Lo busco día a día, yo camino mucho, miro mucho las estrellas, he ido descubriendo muchas cosas como del universo, la naturaleza y de mí misma. A su vez yo me doy cuenta en esta misma búsqueda, en este caminar en la noche, de que tengo límites que los asumo súper bien, límites de piel, límites de todo, y también me doy cuenta que estoy como determinada por ciertas características de personalidad, podríamos decir. Entonces a mí me llama mucho la atención en relación a los límites y a esta expansión también que tenemos todos, cómo poder yo en la psicoterapia, por ejemplo, generar encuentro de alma con el otro, sin moverme o sin limitarme a los condicionamientos del otro, de los míos. Yo quisiera de alguna manera cómo poder encontrarme con el otro a través del alma, porque todo lo que tú dices, creo que aquí a todos nos hace sentido porque es como el fin y el sentido de la existencia, pero el tema es cómo acercarse a eso. Yo, cómo acercarme, lo trabajo individualmente, observando mucho, y también voy a terapia, y leo, y escucho música, y gracias a mi voluntad, a Dios y a todo, y quizás a todo el mundo, tengo una sensibilidad de verdad que a mí me asombra y me enamora de mí misma. Y chuta, hablando de esto se me da un poco, vamos a estar viendo. Está tan bueno que yo estoy fascinada así hablando. Yo no sé, pero cada uno en ese Todo esto que yo lo encuentro que es parte como de la verdad. Quiero escuchar un poco cómo tú o cómo nosotros, que hay que hacer un poco para hacerlo real, ¿me entiendes? No solamente hablarlo como esta especie de sueño de proyección, y cómo también yo como psicoterapeuta, porque yo vine a esta charla para mí, por supuesto, y para poder compartirlo. Ya ahora se me viene a la mente que estoy trabajando en una escuela con niños, y yo nunca había pensado trabajar con niños, entonces yo quiero encontrarme con el alma de esos niños, y no solamente limitarme a la terrible realidad que ellos se encuentran, porque yo he quedado realmente para atrás. Mira, a ver, sí, súper interesante lo que dices, cómo lo dices, o sea, tu vivencia. Nos ilumina a todos también, ¿ah?
Yo creo, o sea, a ver, obviamente yo no te puedo dar una respuesta, o sea, eso tenlo en cuenta, yo no te puedo decir ya, esto y listo. Todo lo que pueda decir son cosas parciales, tienen que ver, te voy a decir desde mi experiencia. Desde mi experiencia, primero, en la medida en que, como primera cosa, yo tengo la idea, solo la idea, porque eso eso es ampliar, digamos, mi mapa, la idea de que yo soy más que este ser condicionado, que con toda su condicionante, qué sé yo, sino que hay algo de mí que es más y que yo en algunos momentos lo he podido intuir, lo he podido sentir y lo he podido actuar. En el mismo momento en que yo tengo esta idea de mapa de mí y de experiencia de mí más amplia, por eso que es tan importante la experiencia del alma, por eso que todas las técnicas introspectivas de silencio, por eso que darle silencio, momentos de silencio en la vida son importantes, de reflexión, porque la conciencia tiene que ver con el alma. En la medida en que yo tengo esa experiencia de mí, inmediatamente lo veo en el otro. Entonces, de repente cuando uno mira, por ejemplo, a un niño, cualquier niño que sea, y uno mira al niño que es cierto, que tiene 4 años y qué sé yo, pero al mismo tiempo puede tener en mente y tener en conciencia y ojalá en vivencia que ese niño de 4 años ahora tiene 4 años, pero que es un ser. Es un ser que tiene un propósito en sí, que nace en la vida con un propósito, que está en una experiencia de aprendizaje y realización, y que yo, como en tu caso, que vas a hacerles clase, que vas a ser guía en el fondo, ¿cierto? Yo como guía de ellos puedo conectarlos o proyectarles una confianza profunda en su ser, un escucharse a sí mismo, o también podría bloquearlo, silenciarlo, reprimirlo, ¿te fijas? O sea, ¿cómo actúo para que ese ser, ya sea en la terapia o en otro, sepa, y lo vas a ver en la medida en que yo lo tengo presente y yo lo veo, que esa persona dolida, perturbada, confundida que está ante mí, está en una condición de confusión, pero no es confusión. Hay algo sano en ti, hay algo que está bien en ti. Busca eso en ti. Eso es lo que busca la psicología transpersonal, conectar a la persona con su maestro interior o maestra interior, con el aspecto sabio de sí. Entonces, yo pienso que todo parte por eso, parte por ti, por verlo en ti. Desde que lo ves en el otro, se lo ves al otro. Fíjate que yo pienso que no hay mayor favor que uno le pueda hacer a otra persona que verlo con ojos de dignidad, más allá de la condición en que la persona esté. Ya con eso, ya con esa mirada, ya le estás diciendo algo. Ya le estás diciendo algo, le estás diciendo, eres luz, eres una persona potente, tienes un sentido en que ahora estás así, pero esto es un momento, es una circunstancia, no eres tú. Ya con eso le estás entregando esa mirada y esa conexión y ese mensaje permanente a la conciencia de la otra persona. Tú en una terapia lo puedes decir verbalmente y puedes llevar a que la persona se experimente a sí misma en su estado, en su aspecto luminoso, y le estás transmitiendo algo maravilloso con eso. Gracias a ti. Gracias. Bueno, tenemos que seguir, ¿cierto, Cristian Tomás? Gracias.